Saludamos a esta hora al representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, gracias por estar aquí en Clickracia, el poder de la información, no un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Bueno, Roger, muy buenos días y ya estaba extrañando la conversación con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Sí, señor, no, y además nos gusta porque, mire usted, estamos hablando con un abogado constitucionalista, antes hablábamos con un abogado laboralista, aquí buscamos recurrir al conocimiento de expertos en estos temas para que nos ayuden a entender. Y usted tiene doble, digamos, connotación, y es representante de la Cámara, es político, pero además es abogado, por tanto, los conceptos suyos tienen trascendencia. Oiga, y tiene que ver con eso, mire, usted, deben tener ustedes los políticos mucho cuidado cuando emiten un concepto, bueno, deberían, pero no todos lo tienen, pero si es un abogado, pues por lo menos eso lo hace morigerarse un poquito en lo que dice y cómo actúa. De acuerdo, Roger, uno, pues digamos que la expresión de representación del Congreso admite todo tipo de expresiones desde el punto de vista de la formación política o profesional de quienes la tienen o de quienes no la tienen. Y pues eso hace que muchas veces el debate no tenga unas connotaciones precisas como uno las quisiera. Pero también hay que pensar pues que la representación del Congreso, aun cuando debería ser, y mucho más para nosotros los abogados, cuando a veces escuchamos alguna expresión, decimos qué está diciendo, pero ese es el Congreso y admite tanto a quienes están formados en una carrera o en un saber o no lo están, y de eso hace parte pues la democracia también, y eso hace que el debate a veces sea mucho más complejo y que ese afán a veces de arrojar el titular haga que uno escuche cualquier cantidad de planteamientos que poco aportan, pero esa es la realidad. Usted ahorita se lo decía al abogado antes de despedirlo, eso es lo que hoy tenemos. Eso no quiere decir que nos tenemos que resignar, pero hay momentos que se toca enfrentar de esa manera. Sí. Oiga, Hernán Cadavid, representante de la Cámara, escuchando en ese instante me vino a la cabeza Aristóteles, cuando decía él que la política debía ser hecha por los mejores. Y pues yo, la verdad, cuando pienso en el legislativo, en la rama del poder legislativa que es el Congreso de la República, que es la que hace las leyes, discute leyes, modifica lo que está pasando ahorita con el proyecto de reforma laboral, con lo que pasó con el proyecto de reforma pensional, con el proyecto de reforma a la salud, en fin, todo lo que tiene que ver con, incluso, permítame lo digo de esta manera, con las entrañas de los colombianos, con lo que les duele y les apasiona, tendría que ser eso discutido por gente con harto conocimiento y no por gente que a veces maneja con pasiones, porque uno lo ve. Por eso yo estoy sacándolo a usted, digámoslo, de ese paquete, porque es que hay algunos que sí se comportan de esta manera tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tranquila, pues, como, digo lo que me dé la gana. Yo al fin y al cabo soy congresista, digo lo que me dé la gana en contra de o a favor de. Eso a veces lo pone a pensar, bendito sea Dios, a quién estamos eligiendo en esa célula tan importante que es el Congreso. Sí, Roger, digamos que a mí me gustaría mucho poder conversar en precisión de cada uno de los temas, tanto de la forma como del fondo, pero unos comentarios en el sentido de lo que usted está hablando, y es que efectivamente esta nueva era de las redes sociales han hecho inclusive que hoy los temas se estudien mucho menos, que lo que incorpora rigurosidad, estudio, detenerse no sirve, porque no me lleva a arrojar un titular de redes sociales o un video que me haga viral. Y eso choca con lo que debería ser el estudio de temas tan profundos. Hoy, Roger, y se lo cuento un poco como anécdota, hoy ya las personas en el Congreso usted no las ve haciendo planteamientos para reforma de un sistema o de una ley o de alguna circunstancia de país. Usted los ve haciendo esfuerzos por hablarle al celular, a su público, al que le mueve las redes. Y eso pues evidentemente va en detrimento de un buen resultado legislativo, y pasa lo que pasa. No solamente en estas reformas de las cuales estamos hablando, son muchos otros procesos legislativos, proyectos de ley que terminan aprobándose mal,
y terminan cayendo en la Corte Constitucional y a la Corte la señalan, pero pues termina siendo su deber. Yo no puedo estar de acuerdo y, digamos, no quiero hacer planteamientos de personas que ya no están en el programa, pero dicen, es que es por intereses económicos, ¿no? Yo creo que hay unos elementos que se han tramitado mal, evidentemente, y me desprendo de la discusión política en este momento, me pongo más del lado jurídico, académico, si se quiere, que si se la llevas mal a la corte mal hecha, pues mal hecha la tiene que enfrentar y la tiene que declarar inexequible. Y bueno, tantos otros elementos. En conclusión, hoy el debate del Congreso, pues lastimosamente se ha dedicado más a las redes que al fondo. Te dice algo tan, voy a decirlo de esta manera, tan aterrador como eso. Aquí hablamos mucho de la tiranía de la ignorancia. A propósito de lo que Humberto Eco ha dicho en torno a las redes sociales y cómo la persona con menos conocimiento, incluso voy a hacer, que me da mucha pena decirlo de esta manera, pero es que es muy diciente el comentario, hasta el bobo del pueblo ya opina, pero el problema no es que opine, sino que ya lo escucha y le paran bolas a través de las redes. Pero me parece muy aterrador es porque, imagínense, habla uno de la tiranía de la ignorancia y usted está diciendo, los padres de la patria también ahí atentos a ver cómo lo digo rápido. Es más, voy a hacer un comentario que ya lo hice ayer. Hasta el presidente de la República ayer lo decía. Hombre, acuérdense que es que el presidente de la República simplemente escribe, ¿cierto? Nadie le corrige. Entonces, utilizan las redes porque hay que decirlo ya. Y simplemente necesito réditos, aplausos, likes, etcétera. Eso es absolutamente delicado. Entonces, lamentablemente es el momento que estamos viviendo. Y como decía el Papa Francisco, pues hombre, no hay que perder de vista que esas redes y todos los desarrollos de las nuevas tecnologías y las comunicaciones son herramientas muy importantes, pero no para dejarse dominar por ellas. Entonces, eso que usted dice es lamentable, hombre, doctor Hernán Cadavid. Roger, me permite hacer solamente una mención ahora que usted habla del Papa Francisco, una recomendación no pedida. Sí. Los que se puedan leer su autobiografía, léanse ese libro, por favor, que eso es una cosa impresionante. Solamente esa recomendación. Autobiografía del Papa Francisco. El Papa Francisco, un gran libro para la experiencia, la vida, tanto de toda su historia hasta cómo se hace Papa y con esa cercanía que lo escribió. Y es su escrito, o sea que eso es una reflexión muy bonita y la dejo de recomendación. Oiga, pero venga, Hernán Cadavid, usted es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Y el Papa Francisco, me imagino que en esa autobiografía tiene mucho pensamiento progresista, ¿cierto? Más de tendencia ideológica, digamos, reformista, que fue precisamente lo que se discutió mucho ahora antes de que se eligiera al León XIV, que era la discusión entre si el Papa que iba a reemplazar o a suceder mejor a Francisco debía ser un conservador tradicionalista o un progresista reformista como él. Me llama mucho la atención, pues porque, véanlo ahí, qué bonito. Pero me llama mucho la atención, Ana Cadavid, que usted, que tiene un pensamiento, digamos, más conservador, más de derecha, esté precisamente recomendando un pensamiento que es muy reformista, el del Papa Francisco. Roger, lo que pasa es que yo creo que las etiquetas han hecho mucho daño a la conversación social y política de los países, porque los seres humanos no somos una exactitud o un cuadrado. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una visión, una formación, una manera de asumir, y cuando a uno lo llevan a decirle usted es esto, lo otro, encasillan a las personas para hacer pensar, y no, digamos, de manera general, el debate es así de manera universal en España, en Argentina, en Colombia, aquí en Medellín, y resulta que uno no es así, uno no es un cuadrado exacto, y pues por supuesto que eso permite ampliar la mirada y entender muchas otras más formas de ver la vida. Eso es lo primero. Y segundo, en este caso específico, pues uno aprende a entender contextos. O sea,
todo ese planteamiento de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, ya que estamos hablando de esto, pues su procedencia, lo que le tocó enfrentar, las dictaduras, las cuales no hemos vivido en Colombia en esa dimensión, por ejemplo, y esos regímenes que le tocó asumir, el peronismo, etcétera, pues hacen que él hubiese hecho unos planteamientos, una Argentina profundizada en la pobreza, todo ese tipo de planteamientos hace que uno no lo vea desde el punto de vista meramente político, sino desde el punto de vista humanitario, si se quiere decir así. Y yo creo que muchos, no hay quien hoy pueda decir en el mundo que no quiere que algunas personas mejoren condiciones o el desvalido esté protegido, etcétera. Así que yo creo que eso trasciende inclusive la discusión política. Me alegra mucho oírlo decir eso, Hernán Cadavid, es trascender las etiquetas. Casualmente ahora, hace un rato estábamos hablando del péndulo político e ideológico, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y hablábamos de precisamente eso, dónde se ubica la gente. Pero usted con su respuesta dice, ojo, ojo que no se puede etiquetar. Puse incluso el ejemplo del líder máximo del Partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en una entrevista nos decía, Roger, como me dice el hombre, Roger, yo no soy de extrema derecha, yo soy de centro, nosotros somos de centro. Entonces, hablábamos, y él se refería a lo de las etiquetas, pero más allá de decirlo, comentábamos hace un rato, más allá de decirlo, es accionar, es actuar, es comportarse, y usted precisamente aquí nos da con este ejemplo de Bergoglio, con el Papa Francisco, un ejemplo de, ojo, las etiquetas no pueden, digamos, estigmatizar a la gente y evitar que la conversación se dé de manera fluida. Oiga, bueno, qué bueno, mire, empezamos con una introducción que me parece muy importante porque nos ayuda a lograr un propósito que nosotros permanentemente tenemos aquí sobre nuestra agenda, y es ayudar a entender y a formar además un criterio en torno a nuestra democracia y a nuestras acciones, sin etiquetas. Me gusta mucho lo de sin etiquetas. Oiga, bueno, ¿qué es lo que usted plantea acerca de que el gobierno nacional les debe a las universidades de Antioquia más de 100.000 millones de pesos? Roger, evidentemente nuestra labor de oposición y como representante de Antioquia, pues yo he querido hacer una evaluación permanente de cuál ha sido el resultado de las promesas que le hicieron al país, pero puntualmente a nuestro departamento, en temas muy sensibles. Y hemos pasado, digamos, a examen varios elementos, entre los que hemos iniciado con un capítulo de educación y ya llegaremos a salud, infraestructura, servicios públicos, Roche. Porque una cosa es el discurso y otra el hecho, y este país no puede seguir viviendo de agitaciones de plaza pública sin ejecutoria alguna. Y entonces nos pusimos a revisar 3 elementos puntuales de promesas al departamento de Antioquia. La primera, Roger, le prometieron al departamento de Antioquia en plaza pública, hablo de Gustavo Petro, candidato, la Universidad de La Paz para el oriente del departamento. Faltan 14 meses para terminar y no hay riesgo, ni rasgo, ni señal alguna de que esa universidad vaya a existir. Primera promesa incumplida, pero el elemento sobre el cual usted me pregunta tiene que ver con el concepto exclusivo de gratuidad educativa, matrícula cero. Es decir, el acceso a la educación superior para estudiantes estrato 1 o 2, y le preguntamos a las universidades cuánto les debía el gobierno o si estaban al día. Y resulta que son más de 103.000 millones de pesos que les debe el gobierno nacional, que es el responsable de contribuir con ese concepto de matrícula cero a las universidades del departamento de Antioquia, entre ellas la Universidad de Antioquia, el Politécnico, el Tecnológico, el ITM y todo el sistema universitario público de la región, Rocha. Y entonces es específicamente en el tema de la gratuidad, o sea, no se está pudiendo cumplir entonces con esa promesa, que además es absolutamente, digamos, sensible, porque es que de eso hemos hablado muchísimo, siempre hemos hablado de el acceso a la universidad pública, y cuando de repente nos dicen no sigan soñando, es posible, aquí está matrícula cero, pero no se está materializando. Absolutamente lamentable eso. Así es, Roger. No, la deuda con toda la universidad pública por todo concepto es mucho mayor. La crisis de la universidad pública es muy grande en el país.
Pero entonces de todo ese universo de gran deuda quisimos mirar cómo estaba ese programa, a ver si decíamos, bueno, listo, pero si se comprometieron con gratuidad, gratuidad no es más que el muchacho de estrato 1, 2, de Medellín o de Antioquia o de la región del país que sea, pero que esté en Medellín, pueda tener equilibrado su concepto de matrícula cero, Roger, solamente al tecnológico de Antioquia. Y usted ya algo me ha conocido cuando yo quiero hacer un planteamiento y es que no salgo a hacerlo si no tengo el sustento. Solamente al tecnológico de Antioquia le deben por ese concepto más de 52.000 millones de pesos, Roger. Esa es la que más le deben. A la Universidad de Antioquia, más de 10.000 millones de pesos. Y a eso pues contribuya con toda esta discusión de la educación del departamento, del país, pero enfocados en Antioquia, en esa otra promesa incumplida que habían dicho el fortalecimiento del ICETEX y resulta que redujeron en el crédito el acceso en un 80%, Roger. Descalabraron el ICETEX en el país y ese es el acceso a la educación de muchas otras personas y que por eso yo celebro que el sistema universitario privado de la región haya pensado y no se haya quedado esperando y haya dicho, bueno, pues conformemos el fondo futuro, se han juntado y es una especie de solución importante para financiar en muchas mejores condiciones a quienes quieren acceder. El fondo de todo esto, Roger, es, en la campaña movilizaron al estudiante de universidad pública, utilizaron el discurso de la universidad pública para la campaña política y cuando les faltan 14 meses para terminar al gobierno que movilizó y agitó ese sector, pues mire usted la falta de compromiso de manera precisa, puntual, en temas precisos, no de discurso político, de puntualidad en los compromisos y obligaciones de un gobierno que son absolutamente incumplidos con nuestra región y así está el país completo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? O sea, por ejemplo, ya que mencionó usted el TDA, con 52.000 millones de pesos, de esos 103.000 millones de pesos. Entonces, estamos acá al rector del TDA, al doctor Leonardo García Botero, y nos dice, el 98% de nuestros estudiantes son de estatus 1, 2 y 3, y nosotros tenemos, y empieza pues a decirnos un montón de hechos que benefician a los estratos más desprestigiados, más, con mayores dificultades económicas y que tienen la posibilidad de ingresar a una institución como el TDA. Pero entonces la pregunta es, a ver, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, ¿no van a poder realmente tenerlo o se lo llevó el berriondo, permítame la expresión, con el mismo ejemplo, a Leonardo García Botero, que es el responsable porque quiere cumplir, pero no tiene cómo? O lo tiene que sacar por otro lado. En fin, ¿cuál es la consecuencia? Así es, Roger. Evidentemente eso en el corto o mediano plazo hará que sea insostenible financieramente la institución. Es que la gente hace unas aseveraciones y grita, la universidad pública para todos. Sí, la universidad pública necesita pagar a los profesores o no, los servicios públicos o no necesita, o necesita pagar los combustibles, los buses y los conductores que trasladan. Todo el funcionamiento de la universidad no necesita financiación. Por supuesto. Entonces, en el mediano y en el corto plazo, con esos déficits profundos por parte del gobierno nacional en ese ítem, pues hará que el funcionamiento de las universidades empiece a truncarse y evidentemente si no lo puede sostener ese rubro por otro lado, ¿cuál es la solución? Terminarán diciendo, tengo que empezar a estrechar los cupos de matrícula cero de gratuidad, es decir, que el muchacho del estrato 1 o 2 que podía tener un acceso a la universidad pública, ya le empezarán a decir, ya no hay 20 cupos para veterinaria, hay 3, ¿no? Y eso es lo que puede empezar a suceder en todo el sistema universitario porque no tienen cómo sostenerlo, Roger. Doctor Cadavid, buenos días. Hermano, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Una pregunta, ¿el gobierno se excusa cuando se presentan este tipo de situaciones en que no se pueden cumplir los compromisos adquiridos en el tema del presupuesto, que no se aprobó el aumento del presupuesto y la ley de financiamiento? ¿Esas cosas afectan o no el presupuesto nacional para cumplir con todos esos compromisos? Germán,
Este presupuesto de matrícula cero ya fue aprobado en los presupuestos generales de la Nación 22, 23, 24. No estaban sujetos a nuevos recursos, producto de las adiciones presupuestales o las leyes de financiamiento. Nosotros hemos escuchado al gobierno nacional y no solamente escuchado, lo hemos visto desfinanciar vía decretos obras de infraestructura muy importantes. Hablemos de todo el país o hablemos de región, como lo que tiene que ver con el tranvía de la 80, túnel del Toyo y otros elementos diciendo, es que no me dejaron la adición presupuestal o la ley de financiamiento. Germán, cuando esos son temas ya aprobados en el presupuesto general de la Nación. Ese es un elemento, todos lo responsabilizan en los 10 billones o 12 de ley de financiamiento y eso no es cierto. ¿Qué es lo que terminó pasando? Y todo el país lo vio. Presentaron un presupuesto desfinanciado. Dijeron, y el mismo exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, así lo ha dicho, un funcionario del equipo, del corazón económico del equipo del gobierno Petro, diciendo, aquí lo que hicieron fue un presupuesto desfinanciado. Dijimos, el presupuesto es 530 billones y resulta que las fuentes sabían ellos directamente que era mucho menos. Luego, ¿qué le estaban diciendo al país? Que iban a pagar cosas que no tenían cómo o que proyectaron sobre la base que no era. Pero de manera precisa y puntual, en estos elementos de matrícula cero son aspectos que ya estaban aprobados en el presupuesto general de la Nación. Representante, buen día, cordial saludo. Javier, Nos buenos place días. tenerlo de nuevo por aquí en Clicracia. Muchas gracias. Usted dijo una cosa ahora que me llamó mucho la atención y quiero que nos la amplíen, y es cómo va a funcionar ese fondo futuro. Yo fui profesor de cátedra de la Universidad de AFID, y una de las cosas que más me llamó la atención es que esa universidad casi que beca el 10% de sus empleados, de sus estudiantes, y todos son de escasísimos recursos. ¿Cómo va a funcionar ese fondo y qué dimensiones va a tener? Porque me parece una propuesta bien interesante. Javier, evidentemente es una propuesta muy interesante, muy novedosa para tratar de salir, digamos, en esta circunstancia. ¿Qué es lo que ellos han planteado? Que financiarán el 30% del 70% de la educación, si se quiere, de manera inicial. Escúcheme, el 30% de manera inicial con unos intereses bajísimos, casi inexistentes, los cuales asume un fondo constituido por esas universidades. Y el resto del 70% del valor del crédito lo van a poder pagar los estudiantes al terminar la carrera universitaria con unos controles de la base de interés. Es decir, no se los van a tragar los intereses una vez egresen, sino que van a poder pagar ese crédito sobre la base de su capacidad de ingreso. Eso nos parece en principio una gran solución, primero. Segundo, la constitución del fondo, que va a beneficiar en principio a 2.500 aspirantes que no son solamente de Antioquia, sino personas que aunque sean de otra región, estén en el sistema universitario que ha contribuido a ese fondo. También está buscando que el sector privado pueda hacer contribuciones solidarias a ese fondo para poder ampliar la base. Lo cierto es que los estudiantes van a tener la garantía. Y yo estoy, digamos, tomando lo que conocí de la conformación de ese fondo, de que no se los va a tragar el crédito y que no va a ser excluyente con el sistema de becas que tienen esas universidades, como usted bien lo acaba de decir, profesor. No es que van a disminuir el sistema de becas para financiar Fondo Futuro, sostiene el sistema de becas y crean sistema futuro. Y yo creo que eso se empieza a convertir en una alternativa para sustituir una falencia evidente, objetiva. Ahí está, esto no admite interpretación política de cómo ha caído. Mataron el presupuesto del ICETEX, que era una de las promesas de la campaña, diciendo que era la condonación del crédito, la expansión del ICETEX, y hoy el efecto es totalmente diferente. Y para cerrar este tema, Hernán Cadavid, representante de la Cámara, ¿hay respuesta del gobierno nacional ante esta inquietud? No, ninguna, Roger, en lo absoluto, como no la ha habido en otros elementos. La verdad es esa. Uno hace un control político de un planteamiento y a la vez espera que haya una respuesta y diga, no, mires, debemos 103.000, pero ya hay un programa de pago en esta... No, en lo absoluto. Las respuestas son nulas, Roger. A nosotros nos ha tocado acudir a acciones de tutela permanentemente.
A mí me da pena con los jueces en Colombia tan ocupados, pero si no es así, nosotros no obtuviéramos las respuestas del gobierno, porque nunca hay una respuesta para una solicitud de estas, pero mucho más importante, no hay un replanteamiento de las alternativas. Uno de los grandes temas, de verdad, Roger, la tragedia de ICETEX no se dimensiona. Hoy hay personas que se fueron a estudiar al exterior sobre la base de unas condiciones de ICETEX y hoy están en desarrollo y empezando a tener que regresar o interrumpiendo sus formaciones en Colombia o en el exterior, porque evidentemente lo que les habían propiciado en un principio ya hoy no existe. Y usted cortar un ciclo educativo es cortar un proyecto de vida, no solamente personal, familiar, social, bueno, todas las implicaciones. Y pues lo que insisto, eran banderas de la campaña, banderas de las movilizaciones del 2021, quemaban el ICETEX, Roger, cuando todavía funcionaba, no la perfección, pero había, y hoy disminuyeron al 80% y el silencio es total. Estaremos atentos pues al desarrollo de esta inquietud, porque no quiero terminar esta conversación con usted sin preguntarle de lo político y especialmente en relación con el Partido Centro Democrático y su idea de las elecciones del año entrante, las presidenciales, bueno, en general. Yo imagino que usted va a aspirar nuevamente a la Cámara o al Senado, doctor Hernán. Sí, Roger, en principio la decisión está en buscar una nueva aspiración al Congreso. No me gusta anticiparme excesivamente, pero diría que es una más y ya no más. Yo soy de los que creo que uno tiene que cumplir un proceso en el Congreso. Este es mi primer periodo. Buscaré, si Dios permite, otra elección. ¿A qué? No sabemos todavía, porque como el país ha visto, hoy hay una decisión. Y es que la lista del Senado del Centro Democrático va a ser una lista cerrada. Y esa lista pues tendrá que conformarse. Y la de Antioquia, se empieza a tener la conversación, la Cámara de Antioquia, para eventualmente mirar si se cierra o no, y estamos en esas discusiones internas. Y al fin y al cabo, el expresidente Álvaro Uribe pues tiene una absoluta decisión ahí, pues muy importante decisión. Tiene una gran decisión, pero Roger, contrario a lo que muchas personas piensan, que él llega y hace una imposición y dice esto fue así, punto. Hay una gran discusión por parte de los sectores internos haciendo planteamientos, por qué abierta, por qué cerrada, por qué mejor estos perfiles, por qué no los otros. Pero más allá de la mecánica es cuál es el planteamiento para el 26. Esto no es elegirse por elegirse, sino cuál va a ser, por ejemplo, ese paquete legislativo de recuperación en temas con el que quisiéramos llegar si hay un gobierno cercano o propio. En fin, todos esos son los elementos que hay que conversar con la ciudadanía, y no solamente la mecánica de quién con cuál y cuál es la fórmula, que yo sé que eso es muy llamativo, pero no tiene ningún sentido simplemente buscar llegar al Congreso para elegirse y punto, sino qué es lo que pretendemos. Pero ¿a usted le gustaría más cerrada o abierta? Porque la abierta es pues, la competencia entre sus mismos colegas, entre ustedes mismos. Sí, Roger, yo me elegí en lista abierta. Y como todo tiene ventajas, desventajas. ¿Qué creo yo? Para el momento y la circunstancia de este país y la circunstancia de la política, una lista cerrada permite la unificación ideológica dentro de la diferencia que hablábamos ahora. Una especie como de banda en la que andas con una coherencia. No es que haya un planteamiento monolítico y punto. Primero eso, pero permite organización. Segundo, permite una gran reducción de los costos de una campaña. No tiene lógica alguna, ni presentación ética, que una campaña vaya al Congreso de personas de esta región o de cualquiera otra cuesten 10, 12, 15 mil millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe eso? No puede suceder. Y esto permite una reducción de los costos. Pero tercero, permite que el país identifique planteamientos doctrinales de partido. Usted puede estar o no de acuerdo, pero usted sabe qué piensa un partido, o por lo menos prevé cómo se va a resolver el tema en un partido frente a temas sensibles de país. Hoy ya usted no sabe, sea liberal, conservador, no sé qué, hay que preguntarle a la persona. Uno dice, ¿qué pensará frente a determinado hecho? No hay que preguntarle, porque ya usted no identifica cómo se maneja el partido. O sea que yo creo que eso contribuye también en una caracterización democrática importante. Hay una expresión que es muy burda, permítame que lo
diga de esta manera, que es hasta agresiva, pero antes se hablaba de disciplina para perros. No es tampoco eso entonces, ¿cierto? Es porque la persona con claridad mental, estructura mental, como Hernán Cadavid, pues tampoco es alguien que simplemente no tiene la posibilidad de la, digámoslo así, de la objeción de conciencia en torno a ciertas decisiones del partido. Claro, Roger, yo me considero una persona disciplinada dentro de los quehaceres de mi partido, pero déjeme decirle que es donde más cómodo me siento a la hora de hacer planteamientos que considero que no son, que hay que mejorarlos, que hay que replantearlos, en fin. Es decir, es la libertad dentro de una franja de coherencia que permita hacer planteamientos, discutir, decir por qué no, y no es la disciplina de agache la cabeza porque simplemente le dijeron que es así, punto. Yo creo que de eso no se trata y eso es lo que hay que nutrir nuevamente en los partidos, que las personas comprendan cuando le digan hay un congresista del Partido Conservador, usted dice, esa persona plantea esto sobre, no sé, pongo ejemplos, sobre el animalismo, sobre el aborto o sobre el consumo de drogas, etcétera, que sea predecible la democracia para los colombianos y eso lo permite también el ejercicio de lista cerrada. Sí, y hablábamos ahorita que también suena feo, yo mismo lo expresé de esa manera cuando yo me preguntaba, ¿es que la gente es boba o qué? Permítame que suena feo, pero me refería precisamente a eso, es que la gente no se da cuenta qué piensa, primero, cuál es la orientación de un partido. Esa orientación está muy definida, pero adentro del partido, usted es que no ve la diferencia entre un senador y otro senador, entre un representante y otro representante, en lo que dice, en lo que plantea, en lo que defiende, etcétera. Pues la gente debe tener claridad de eso. Entonces, me imagino que usted me va a decir que de acuerdo conmigo. Hombre, la gente tiene que saber qué piensa Hernán Cadavid, que no es simplemente uno más, una figura más, sino alguien con pensamiento y con criterio. Así es, Roger. La autonomía y la caracterización de las personas no se puede perder por la pertenencia a una organización, del tipo que sea, pero en materia política usted sabe, es decir, por ejemplo, hoy en el Congreso, si usted hiciera el análisis por partidos, diría, no, esta gente va a plantear esto sobre la eliminación de la tauromaquia en Colombia, por ponerle un ejemplo, no sé, o de la eliminación o la legalización del consumo recreativo de drogas. Ese ejemplo. Si usted mirara por partidos, dice, no, no tiene los votos para pasar, o sí los tiene, pero no, y usted tiene que ir a indagar uno a uno, porque los intereses son distintos. Pasa, por ejemplo, en la aprobación de la consulta. Si fuera por partido, usted diría, no, ya tienen tantos votos o no los tienen. Pero resulta que hay que ir a mirar con cada uno porque ya no se hacen planteamientos sobre los partidos, sino sobre los intereses individuales de las personas que están allí. Y ustedes saben cuáles son los intereses que se mueven en esto. Sí, señor. Bueno, y lo último es respecto de la aspiración a la presidencia de la República. Hay 5 precandidatos por el Partido Centro Democrático. Ha dicho José Obdulio Gaviria con carta que le ha enviado a las directivas del Centro Democrático, oiga, apúrense que ya como dice José Obdulio, el socialismo del siglo XXI ya nos lleva ventaja. Y entonces apurémonos. ¿Usted qué piensa? Hay que esperar un poquitico más porque finalmente uno o una de los 5 precandidatos podría, digamos, hacer parte de una consulta interpartidista con otros aspirantes de otros partidos, dígase de Cambio Radical, del Partido Conservador, en fin, de partidos afines, de Vicky Dávila, que uno no sabe realmente dónde está, pero es muy parecida pues al pensamiento del Centro Democrático. ¿Usted qué piensa? ¿Vamos bien? ¿Van bien? ¿Hay tiempo suficiente? ¿Qué hay que hacer? Roger, mire, yo creo que esto se puede resumir en 3 momentos o 3 hitos. El primero, la definición del candidato o candidata. El segundo, la consulta del 8 de marzo, día de las elecciones del Congreso, próximo 2026. Y el tercer hito es la primera vuelta presidencial. Nosotros estamos abocados dentro del partido al primer hito, que es la definición de la candidatura. En eso está el partido. Y mire usted, contrario a lo que muchas personas piensan, y tengo que hacer nuevamente la cuña aquí, presidente Uribe y el partido le ha delegado a los propios precandidatos la definición de sus reglas. No le estamos diciendo usted tiene que decir esta vez es este tal día y punto, sino ustedes definan sus reglas.
que si es encuesta, que si es consulta, que si es, definan y nos van coordinando e informando. En eso están los precandidatos. Yo sí les digo a ellos, va siendo momento más que decir si el candidato es ya o en octubre, que haya definición de reglas, porque el partido y el país y los simpatizantes y la opinión necesitan certeza. Y si no la tenemos, pues las personas no van a vernos como una opción. Eso es lo primero. Una vez definido el candidato o candidata, el segundo paso será, o debería ser, la concurrencia de esa consulta del 8 de marzo. ¿Quiénes van a estar? Usted acaba de mencionar unos nombres, que uno espera que sí haya esa decisión de concurrir allí para que finalmente la persona que salga electa en las urnas de esa consulta sea la persona que vaya a enfrentar la primera vuelta presidencial y pues ojalá ganar la presidencia. Ese es el camino en el que cada uno estamos tejiendo y cada expresión, Cambio Radical, imagino, no puedo hablar por ellos, los nombres que usted ha dicho, Vicky, si eventualmente, como se ha dicho, llegara Abelardo de la Espriella al escenario de la campaña, todos esos elementos, pues ojalá arrojar una candidatura sólida y fuerte. Representante, pero yo quisiera que usted me diera su opinión sobre su juicio. ¿Qué debería hacer el Centro Democrático con personas como Dique Dávila y Abelardo de la Espriella? Javier, lo que pasa es que como ellos no son militantes y están desarrollando, en el caso de Vicky y Abelardo, eventualmente si lo hace su camino de manera externa al partido, pues a uno le queda, digamos, el planteamiento difícil en esta primera etapa. Lo primero es hablar sobre los que están aquí. Pero si usted me pregunta, mi juicio es que ellos, aun cuando avancen externamente, deberían concurrir en esa consulta para poder unificar todas esas expresiones. Yo tengo claro que hay muchas personas que son cercanas o simpatizantes del uribismo, pero dicen, pero me gusta más no sé qué. Bueno, todo eso hay que buscar unificarlo en su momento y la manera debería ser esa consulta del 8 de marzo, profesor. Congresista, yo quiero volver un poco sobre lo de las ventajas que usted mencionaba de la lista cerrada. Usted las enumeraba, pero no hay un riesgo allí, no sé si ha habido casos en otros partidos, no sé, de que se cuelen personas que de pronto no son las idóneas para que resulten elegidas en las diferentes corporaciones. Y ha habido casos inclusive que han tenido que, por cualquier tipo de escándalo, salir de allí, o personas no preparadas para ocupar esos cargos, pero por el arrastre de una figura, por ejemplo, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que es la figura que arrastra a todas las personas. No habría, contrario a lo que usted dice, más bien como una especie de arrastre en vez de personalizar a cada uno de los candidatos con sus propuestas individuales. Y Germán, eso también es una variable que es cierta. Todo, digamos, la lista abierta y la lista cerrada tienen esos pros y esos contra. Hablemos de los contra de la lista cerrada eventualmente. ¿Dónde está la virtud? En saber definir cuáles son esos integrantes. Hay muchas personas que se han logrado incorporar en las listas cerradas, en el Centro Democrático o en otros partidos. Mire lo que ha sucedido en el pacto, en fin, infinidad de ejemplos para decir, oiga, esa persona no tenía el mérito, no ha estado a la altura, pero esos son riesgos que se van a correr siempre. ¿Dónde está la virtud en un partido como el nuestro, que nació a la vida jurídica en el 2013-2014? En el tener que haber sabido madurar procesos para definir con precisión quiénes son las personas que pueden y deben estar. A nosotros nos toca especialmente hacer una composición muy inteligente y precisa de todo un país. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál ha sido su desempeño? Los que actualmente están o estamos, ¿cuál ha sido su desempeño para aspirar a estar en una lista cerrada? ¿Lo merece o no? Todos son esos elementos que hacen parte también de la madurez de un partido, saber decir quién sí, quién no. Y siempre, Germán, siempre quedarán heridas. Por allá el que dijo yo merecía, pero mire lo que hicieron y todo eso, pero son decisiones que tocará tomar en su momento. Sí, ustedes tienen, los congresistas, la potestad de decir, me gusta este precandidato o esta precandidata. Sí, claro, Roger, hay personas que ya han tomado decisión, que tienen identificación y que han dicho, me siento aquí más cómodo, todavía estoy esperando, tengo simpatía en estos dos, pero pues están pasando muchas cosas y esto es una competencia interna
donde, por ejemplo, en las semanas recientes la senadora Paloma Valencia ha tenido un gran desempeño en el Senado y eso le ha ido generando una inercia de apoyo en otros sectores que antes no tenía. Es decir, todo esto se va moviendo permanentemente. ¿Tiene ya algún nombre? No, yo no tengo ninguno. Y se lo voy a decir porque no es de políticamente correcto o de no asumir posturas, porque si algo me ha gustado es asumir y enfrentar y asumir lo bueno y lo malo de las posturas. Pero yo tengo, Roger, una, digamos, especie de responsabilidad que me he autoatribuido. Y es que yo fui la cabeza de lista de la Cámara de Representantes de Antioquia. Y eso implica representar al partido, no a un sector, no a una expresión, no a un grupo o a un matiz. Y mientras yo esté en este periodo como cabeza de lista, que lo fui, la responsabilidad no era solamente durante el momento de la elección, sino todo. Y eso ha implicado tener una buena relación y respeto por el ejercicio de todos cuando llegan a mi departamento, acompañarlos a todos, impulsarlos, visibilizarlos. Y por eso no tengo, digamos, una preferencia en ese sentido. Muy bien. Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Gracias por haber compartido con nosotros este buen rato. Gracias por dedicarnos un buen rato. Yo creo que nos ayuda mucho en este proceso nuestro. Recuerden nuestro dicho, Hernán Cadavid, es clic gracias, el poder de la información a un clic. La democracia de la información, formación para la democracia. Y con conversaciones como esta, con seguridad, le materializamos ese dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, a Germán, al profesor Javier. Gracias por esta conversación que me ha gustado mucho porque hablamos desde el Papa hasta de listas cerradas. Así que el tema es amplio. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Sí, señor. Aquí hablamos amplio, sí, señor. Amplio, y por eso precisamente Germán y Javier y José y Oscar Mario, es porque tenemos esa posibilidad y es justo a nuestros invitados. Hablamos amplio, con posibilidad y con libertad, aclaro, ¿cierto? Con libertad, con apertura, como, bueno, y me voy a meter con un caso específico, pero no lo vamos a meter. Bueno, ¿qué piensan, muchachos? Comentarios. El tema, no sé, yo sigo pues generando, y yo creo que él en el fondo también lo plantea. Y es yo creo que hay muchas dificultades en el Centro Democrático para definir candidato único, porque yo creo que no hay una figura así que esté como punteando. Él habló al último de Paloma Valencia, pero no sé si pues sea su gusto personal, pero creo que hay un asunto ahí que ha dificultado mucho como esa definición, don Roger, dentro del partido. Pues eso es lo que a mí me da la impresión. Sí. Pues dice que López, yo le creo que él no tiene, o sí tiene, claro, él lo tiene, pero no está, digamos, en su responsabilidad, por haber sido cabeza de lista hasta que termine este periodo. Está el compromiso de no pensar en matices, sino en la colectividad en general. Bueno, Germán, ¿algún comentario sobre esto? No, yo sí quisiera decir que me gusta el tono de Hernán Cadavid. Yo lo había entrevistado antes, pero es una persona calmada, es una persona que tiene argumentos, una persona que no se ve como con esos apasionamientos que a veces rayan en el sectarismo. Es una persona que defiende sus ideales, pero presenta datos, cifras concretas, y digamos que tiene un tono muy, muy moderado, como nos gusta aquí, a pesar de que está, pues digamos, en una orilla distinta al gobierno, y no son esos ataques por ataques simplemente, sino que los argumenta. Me parece bien. Frente a lo de los candidatos que mencionaba Javier, yo pienso que estoy de acuerdo con Javier, porque no hay una figura que despunte, una figura que se destaque entre todos. Hemos visto muchas salidas en falso de los mismos candidatos, en esos foros que hacen en las ciudades, salidas en falso que los dejan mal parados con sus propuestas o ausencia de ellas, cosas, y lo que están haciendo muchos también en redes sociales, que ya rayan lo ridículo en algunos de ellos. Me parece que la tiene difícil el Centro Democrático. No sé si
van a tener que recurrir a una figura por fuera del partido. Y él habló de la consulta, se me olvidó preguntarle, miren que ellos son enemigos de una consulta ahora, pero hay consulta para los partidos, que eso también cuesta plata. Claro, total.